Ok, ahí va. Hola, buenas noches. Es miércoles de clave y nos da muchísimo gusto que nos acompañen, y los que no están, bueno, los esperamos a que se unan. Como cada semana, les invitamos a que se unan a la conversación. Hoy un tema muy importante como siempre, y como cada semana mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Estamos transmitiendo hoy en vivo, hoy miércoles 5 de febrero de 2025, hoy que se conmemora el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, un día pues que es simbólico, emblemático por muchas razones, junto con esa o asociados a esa, y para lo cual nos acompaña el día de hoy el magistrado José Manuel de Alba, a quien le damos las gracias por estar esta noche con nosotros para hablar pues precisamente de todo lo que rodea la conmemoración constitucional de este año, con esta pues incipiente desmoronamiento de la división de poderes en México y pues todo lo que eso va a tener como consecuencias para nuestro país. Pero qué mejor que contar con la voz autorizada de un experto como el magistrado de Alba, a quien nuevamente le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, don Aurelio, doña Mónica. Es un gusto estar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Bueno, pues iniciamos ahora sí con si usted nos permite, un panorama general de lo que se está viviendo hoy, 5 de febrero, en México. Bueno, pues ya la Cámara de Diputados aprobó la designación pues la elección que hicieron ahí en la Cámara de Diputados, usted lo sabe, y todo viene a colación, como sabemos, de pues un desastre, ¿no? De una elección judicial que todo apunta que fue una farsa. Pues sí. Bueno, de inicio estamos en un tema en que una reforma constitucional al Poder Judicial, en términos generales, yo no creo que sea justa, simple y sencillamente porque nace de la violación a las garantías y los derechos humanos de los juzgadores y de los justiciables. Todos en la Constitución tenemos derecho a la estabilidad en el trabajo, a la estabilidad de vida. En la Constitución también tienen derecho todas las gentes, todo el pueblo de México, a ser juzgados por jueces imparciales. Para garantizar esa imparcialidad, a los jueces en la misma Constitución se establece que deben ser independientes. Y entre las cuestiones para garantizar esa independencia, en la misma Constitución establece que los jueces no podrán ser cesados si no es mediante juicio. O sea, es una garantía idéntica a la que tiene cualquier ciudadano. Ustedes no los pueden sacar de su casa si previamente no hay un juicio. O sea, y que les digan por qué los están sacando. Aquí a los jueces, a todos los jueces, nos sacaron sin decirnos por qué. O bueno, dijeron por qué, pero no lo demostraron. O sea, que por qué hay corrupción, que por qué hay nepotismo, que por qué no estamos cercanos al... Bueno, caray, toda persona tiene derecho a que se le siga un juicio. Ante esa circunstancia entró la reforma constitucional. Lo más normal, generalmente cuando a alguien lo cesan y viene en una ley, acuden al juicio y se puede impugnar la ley. Aquí lo curioso es que el cese lo hacen en la Constitución. Y si lo hacen en la Constitución, dicen ellos que ya no se puede impugnar. Imagínense que porque se pone en la Constitución no puede ser sujeta, en este caso, el procedimiento que se haya llevado
que no pueda ser sujeta a revisión. Si ahorita en la Constitución se les ocurriera señalar que las mujeres pierden el voto y que ya no deben de votar, y si lo ponen en la Constitución, entonces dicen, no pueden impugnarse. Ese es el tema. ¿Qué hace? ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el partido en el poder? No tenía esa prohibición constitucional en la Constitución, pero hace su reforma, quieren terminar con el Poder Judicial y luego hacen otra reforma que dice, contra reformas constitucionales es improcedente el amparo. Una ley que se crea exprofeso para un caso anterior. Todo esto es violatorio de garantías. A cualquier ciudadano que le hagan eso, tiene todo el derecho de ir a un juicio, por ejemplo. Y no hay problema porque generalmente se lo van a hacer en una ley. Se viene al juicio de amparo y en el juicio de amparo podemos analizar la ley. Pero ¿qué sucede? A nosotros nos están cesando en la propia Constitución y luego no estaba este tema de la que no podía impugnarse y dice, pero además te voy a decir que no lo puedes impugnar. Espérame, las leyes se hacen para el futuro, no para el pasado. O sea, esto es todo es una revoltura. Obviamente que contra eso los jueces nos fuimos al amparo. Nos fuimos al amparo y está en proceso el juicio de amparo. Para que el juicio de amparo no quedara sin materia, existe una figura que se llama suspensión. Esta suspensión es una medida cautelar, es un engarrote semiai, así decía el ministro Góngora, que dice, en lo que resolvemos si es justo o es injusto, si esta ley es constitucional o no es constitucional, no la ejecutamos. Y entre esos actos de ejecución está precisamente, primero, que no se promulgara la Constitución, no hicieron caso a la suspensión. Después, más adelante, que no se siguiera otro paso, hasta que llegamos a la evaluación de los comités que se crearon para la reforma para el voto popular. Llegó a ese punto y el juez dijo que se suspenda y que no se lleve a cabo la votación ni la elección y que se suspendan los comités. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no hicieron caso de ello, lo que ya es una flagrante violación a la Constitución y no sé qué estamos festejando. Y el Poder Judicial, el comité estaba integrado por jueces y magistrados que conocen la materia. Digo, pues estamos violando una suspensión y suspendieron. ¿Y qué hace el Ejecutivo? ¿Qué hace el Poder? Impugnan esa resolución, pero no la impugnan en el amparo. Impugnan esa resolución en el Tribunal Electoral por un procedimiento que hay de derechos políticos que tienen. Y ellos dicen, en un procedimiento electoral revocan una sentencia de amparo. Esa es la problemática que tenemos. Y eso es lo que dice la presidenta, que no estamos cumpliendo y que la Corte está entorpeciendo un proceso democrático. Pues bueno, es que los procesos democráticos también tienen que cumplir con el debido proceso legal y con la Constitución. Pues ese es el pequeñito problema que tenemos. Pequeñito problema y que pues en lo que está resultando, y corríjame si exagero, me equivoco, pues es en la destrucción del Estado de Derecho en México y de cualquier garantía, cualquier certeza para cualquier cosa en este país, porque pues si no hay amparo que valga, si los ciudadanos no podemos protegernos de alguna manera de cualquier arbitrariedad que haga esta o cualquier otra autoridad, pues entonces, ¿qué sigue? ¿La ley de la selva? ¿Ante qué estamos, magistrado? Pues exactamente, o sea, estamos en lo que técnicamente le podíamos llamar un golpe de Estado, en términos generales. Se está desconociendo, es más, lo que hoy se hizo, se invisibilizó a uno de los tres poderes de la Unión. Diga, mire, simplemente hay que leer el artículo 49 de la Constitución, dice, artículo 49, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.
ningún poder se podrá reunir, dos o más poderes de esos en una sola persona ni corporación. Hoy se reunió dos poderes en una sola persona y desconocieron a otro. Es que esta no era y dicen, ¿es una humillación al Poder Judicial? No, es una humillación a México. Esto es romper con el Estado de Derecho. De entrada, desconocer a uno de los poderes de la Unión. En este caso, precisamente, bajo este sistema, con la reforma constitucional, lo que se está haciendo es a uno de los poderes cesaron a 1,700 jueces y magistrados y ministros. Los están cesando. Se fue ante la se fue a la Comisión Interamericana, este caso, y llevó se citó a México ahí a una audiencia para que expresaran el caso. Los comisionados del alto comisionado le preguntaron a México, oigan, dicen que hay corrupción y esto, ¿tienen la evidencia? Y dice, no, no tenemos la evidencia. Lo presuponen. O sea, sin pruebas, están llevando todo un procedimiento. Yo no desconozco que en el Poder Judicial, como en cualquier institución humana, existan vicios y existan malas personas. Pero es absurdo que en su caso, para erradicar una cosa como esta, traten y digan, eliminamos el Poder Judicial. Miren, para ponerlo así en una cuestión, pues que la pudieran entender muchas personas, no porque, me refiero a que la puedan entender, porque hay que ponerlo en un caso que esté más cercano. Si en la Universidad Veracruzana hubiera una denuncia en la cual establecieran que precisamente se venden exámenes, hay acoso laboral, hay nepotismo, se venden plazas, y lo que se le ocurre a la gobernadora es, le dieron ese dato y dice, cesen a todos los maestros. Así, desaparezcan a la UV, ¿no? Desaparezcan, o sea, es que a ese punto desaparezcanla y ahora vamos a poner a todos los maestros por elección popular para que sean los propios alumnos los que escojan a sus maestros. Esto, si lo hicieran, y que lo pongan en la Constitución del Estado de Veracruz, ¿no? Bueno, lo que les estoy poniendo en consideración es que en el Estado de Veracruz, en este caso, sí lo podríamos impugnar, porque está en la Constitución del Estado de Veracruz y esta sí puede ser impugnable, porque en la Constitución no está vedado, no es improcedente el juicio de amparo contra reformas constitucionales de constituciones locales. Lo que pasa es que cuando ya lo ponen en la Constitución Federal, pues lo hacen improcedente, pero además la hacen improcedente a posteriori, o sea, después. O sea, van estructurando, imaginen la seguridad jurídica que hay, que van estructurando el procedimiento y van poniendo causales de improcedencia en la medida que va avanzando el juicio. O sea, ese es el punto, ¿no? Y imagínense que con estos procedimientos de falta de seguridad vamos a tratar de llevar a cabo o de negociar el Tratado de Libre Comercio. O sea, van a decir, ¿y cómo están las leyes en México? No, pues muy bien. Si no le gustan al presidente, te reforma la Constitución y te saca. Sí, aquí se puede hacer así, porque además tenemos una mayoría que se creó artificialmente, ¿sí? Y que dejó, pues, obviamente, en manos, se convirtió esto en un poder absoluto. No quiere decir que no esté bien o no esté mal, pero un demasiado poder la Constitución no está diseñada para que tenga un solo partido y tenga todo este poder. Siempre hay que negociar ¿por qué? Porque no todos somos iguales, todos tenemos formas diferentes de pensar. La democracia no es el gobierno de la mayoría le toca administrar, pero gobierna para todos, y a todos hay que llevarnos, hay que convencernos, y porque hay casos o cosas que tenemos que ponderar. Oye, a ti te molesta esto, a mí me gusta esto, ¿cómo le hacemos? ¿No?
¿Cómo le hacemos que tenemos un vecino que le gustan las fiestas y yo a las 8 de la noche ya estoy dormido? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Que lo corran al vecino o decirle, mira, hazla los sábados o me avisas, no sé. Esto se negocia. No podemos decir, lo hago porque lo hago. Eso era cuestión absolutista y no tener ninguna forma de poderlo impugnar, ¿no? Fíjese que tocó un punto bien importante. Por ejemplo, hoy escuchaba yo a un representante republicano hablar de que el presidente Trump lo que va a hacer es renegociar el TEMEC. Es decir, no es que lo va a ratificar, lo va a renegociar, y él hablaba de que sí van a poner algunos puntos muy importantes acerca de pues la falta ya de poderes autónomos en este país, porque ya es muy claro y ya es un tema que se discute a nivel internacional. Y qué bueno, se lo digo porque pareciera que acá pues estamos como normalizando este atropello, o sea, esta falta de derecho. Pues ahora sí, como se tituló el programa, La muerte de la Constitución, y porque Sí, ya son muy pocas las voces que se alzan, o sea, como que mucha gente se cansó, yo así lo siento, hay mucho. muchísima gente, Es incluso triste. es muy triste. Entonces, yo se lo pregunto porque no sé si esto pueda, pueda ser un detonante que impacte en algo que nos pueda beneficiar, porque el panorama es absolutamente negro para el Poder Judicial en México. Es decir, yo ya veo como un fantasma, o sea, ya no veo más que un solo poder, o sea, el legislativo supeditado al ejecutivo, y el judicial, pues a punto de estar ahí en la lona. ¿Qué piensa? No, en la lona ya está. O Sí, sí, sea, sí. y no por otra cuestión. Es como cuando va uno, estuvo aquí el doctor Ferrer MacGregor en la Universidad de Jalapa y le preguntaban, bueno, ¿y qué caso tienen las resoluciones internacionales? Tenemos condenas de la Corte Interamericana a México por la prisión preventiva. Dice, pues, ¿qué caso tiene pertenecer a la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana no resuelva si no se ejecutan? ¿Y sabe qué es lo triste? Que, que no tenemos que llegar hasta arriba para que no se cumplan. Es lo mismo, ¿qué caso tiene que se haya resoluciones de la Suprema Corte y que el Ejecutivo y el Legislativo, y aquí inclusive hasta el Poder Judicial, porque el Tribunal Electoral, determinen y digan, no, esto no lo cumplimos porque no es correcto, no lo cumplimos porque no es competente? O sea, no lo impugnan, nomás dicen, no lo cumplo. Entonces, están haciendo y pasa lo mismo. La Corte Interamericana no puede, no puede ejecutar sus órdenes si no estamos en un estado democrático y que respete los derechos humanos. No tiene caso. Lo firmo, me sentencian y no lo cumplo. ¿Por qué no? Tenemos un gobierno que no cree en los derechos humanos, no cree en el Estado de Derecho y basan únicamente su fuerza en su cuestión popular. Lo ponen a consideración, lo ponen en un mitin, lo gritan, lo hacen ante 100,000 gentes que acarrearon y con eso dicen, el pueblo manda y no voy a ejecutar lo que me está diciendo, sea de la Corte Interamericana. Quiero decir que las resoluciones de la Corte Interamericana no son resoluciones internacionales, son parte de, no es derecho extranjero ni tribunales extranjeros que estén sometiendo, violando nuestra soberanía, no. Las resoluciones de la Corte Interamericana es parte de nuestro derecho, porque en el artículo primero constitucional se estableció precisamente algo muy interesante. Esto se reformó en el 2011 y hay que señalar exactamente qué dice el artículo primero de la Constitución para que vean. Dice, en los Estados Unidos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. ¿Qué vamos a ver? Esto está en la Constitución. Ya a veces se pensaba,
no es que un tratado internacional está fuera de la Constitución, no, no. Estaban fuera de la Constitución, se habían integrado a nuestro sistema jurídico por un sistema diplomático. Se iba con el presidente y se aprobaba por el Senado. Y por esa razón estaban por debajo. Pero resulta que la reforma del 2011 los incorpora. ¿Y cómo se incorporó? Porque esta reforma pasó por la Cámara de Diputados, la mayoría calificada, la Cámara de Senadores, negociado, no por una mayoría absoluta, se negociaba PRI, PAN, PRD, y decían, reformamos la Constitución, y reformaron con ese diálogo entre partidos, con esa mayoría. Pasó de una cámara, pasó a la otra, pasó al presidente, pasó a la legislatura de los estados y se incorporó. Esto es parte de nuestro sistema, por eso a esto le llaman un bloque de constitucionalidad. Y las garantías para su protección tiene dos. Las garantías son los instrumentos con los cuales se hace efectivos los derechos humanos. Una es el juicio de amparo dentro de nuestro procedimiento, y la otra garantía que también tenemos, porque son y dice, se reconocen los derechos humanos y sus garantías. Por ejemplo, los derechos humanos que están y las garantías de nuestra Constitución es los derechos humanos. ¿Y cuál es la garantía de la protección de los derechos humanos que están en México? El juicio de amparo. ¿Cuál es la garantía de protección de los derechos de los tratados internacionales? La Corte Interamericana. Los dos están en la Constitución, se reconocen. Se puso en en el archivo de nuestra computadora, está, que es la Constitución mexicana, ahí están resguardados y ahí están sus garantías. Pero para que esto se reforzó, para que esto no se perdiera, se elevó a los tratados internacionales como si se hubiera puesto en la nube. Se me pierde de aquí como está ahorita, se nos está perdiendo de aquí. Pero si de aquí se desdibujó, se quitó, se borró, tengo mi archivo en la nube y esa sigue valiendo porque la Constitución es lo que estableció. Te lo voy a proteger desde adentro y desde afuera, porque es un Estado que protege derechos humanos. Este es el tema. Entonces, es lo que tenemos ahorita. Están desconociendo todo esto. No reconocen la Corte Interamericana porque no cumplen las sentencias de la Corte Interamericana. Nos dijeron que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos. ¿Y qué hacemos? Agregamos más artículos, más causales para prisión preventiva oficiosa. O sea, eso es lo que tenemos, un régimen como de Bukele, a todos a la cárcel, con que traigan tatuajes. Esto es lo que estamos teniendo, esa es la gran problemática. Y además, ante lo que pues estamos es ante un régimen que, como usted señala, no le interesan los derechos humanos, tanto así que los ha violentado consuetudinariamente, y no solamente desde que entró la actual presidenta, desde el anterior sexenio, que meta a la cárcel a personas a diestra y siniestra, sin importarle que esté amparada o que haya pruebas siquiera de lo que se les acusa. Estamos los ciudadanos en una situación de indefensión en la cual no podemos hacer nada ante el gobierno, porque aunque alguien se pudiera quejar ante la Corte Interamericana, pues simple y sencillamente este gobierno no le importa, no lo acata. Incluso yo quisiera retomar algo que dijo hoy la presidenta en Querétaro, ¿no? Ellos, su idea es de que la votación del pasado mes de junio de 2024 les dio el derecho a convertirse en un Congreso Constituyente, así lo dijo en su discurso, pero un Congreso Constituyente que son nada más ellos, ¿no? Es Morena y sus aliados, y los ciudadanos o nos aclimatamos o nos morimos. Pues es una amenaza muy, pero muy fuerte. Y a esto se lo debemos al Tribunal Electoral, a la mayoría, quitando a un lado al magistrado Hortalara y al otro magistrado. Los otros tres, pues, le regalaron el Congreso. Esto es muy peligroso, porque ya vemos lo que están haciendo. Pero
aquí lo más triste es que yo no sé, va a venir un cambio de jueces. Si a los jueces que estamos actualmente, que ingresamos, te puede decir, por carrera judicial, seguimos todo un procedimiento, exámenes, todo eso, no hacen caso, estamos delegitimados. ¿Qué caso le van a hacer a una resolución en el momento en que la Suprema Corte les diga alguna cuestión? Dice, espérame. Oye, acuérdate quién te puso. Claro. O sea, si están desconociendo al Poder Judicial, que está actualmente, ¿qué me garantiza que van a respetar al Poder Judicial que van a poner? O sea, ¿qué me garantiza que si no están respetando a que se pone, ahora sí que nos ponemos un poquito al brinco, que tomábamos resoluciones y que en muchas veces decía, pues va, me cuesta la chamba o lo que sea, pero va, no, yo, a estos, ¿qué nos garantiza que lo quieran hacer? Esto es una cuestión de fe, esto es una cuestión de fe. Estaba, ¿por qué en España, digamos, por qué se cree que el rey es elegido por Dios? ¿O por qué se creía? Bueno, todos creían en Dios. En la medida en que uno no creía en Dios, lo eliminaban. Estaba la Inquisición, porque el sistema tiene que funcionar así. Lo tienes que creer. Aquí no son demócratas, no creen en esto. Si no creo en la democracia, si no creo en las leyes que se llevan a cabo y puedo cuestionar, en este caso, si yo cuestiono, es decir, pues yo no obedezco, yo soy protestante, por decir, o soy musulmán, y yo no voy a obedecer al rey porque yo no soy católico, yo no creo en él. Estos están igual, yo no creo en estos, no creen en esta justicia, no creen en la democracia, no creen en la división de poderes, no lo creen, creen en el poder absoluto. Y irá a cambiar, ya que lograron todo esto, hicieron toda la fuerza, irá a cambiar cuando les venga una resolución que no les guste, que va a ser muy difícil que no les guste. Pues para eso los ponen, ¿no? Para que resuelvan lo que ellos quieren. Ya están armando y escucha uno a personas muy destacadas que habían sido secretarias del ministro Azuela, no Azuela, perdón, Saldívar. Uno veía que habían sacado tesis muy buenas, muy brillantes, y las escucha uno ahora, y la mera verdad es que es muy triste, ¿no? Pensar precisamente que ahora piensen que estaban en un sistema corrupto, que no funcionaba. Oye, vienes de ese sistema y ahora ya están aleccionados, ya están colonizados, se dice, ¿no? Porque ya les metieron la ideología, o si no se las metieron, la ideología, se metieron ellos solitos, ¿no? Solitos se ajustaron para poder resolver, para poder quedar a contentillo de ellos. De entrada van a estar a contentillo de este poder, pero si el poder los quiere quitar, si a nosotros nos están quitando con toda esa facilidad, a estos que no tienen nada atrás de ellos, porque no tienen preparación, carrera, ni nada que los respalde, se van a ir solitos. O sea, no tienen la fuerza, estamos perdiendo la independencia judicial, estamos perdiendo esa capacidad. Y yo no quiero decir que no hayamos tenido resoluciones malas, malísimas. No, o sea, esto es parte de la vida, es parte de los seres humanos, pero como institución, mal que bien, se tiene esa concepción. Dentro de la institución puede haber personas que puedan no estar acordes con la misma, pero la institución es la que protege, ¿sí? Magistrado, yo le quiero dar voz a una experta, porque la conocemos, pero nos escribe ahorita como la audiencia, que es Sidney Marcos, y dice, de acuerdo con el doctor de Alba, está de acuerdo con usted, dice, pero el discurso oficial ha partido de un discurso populista que aprovecha el desconocimiento de la población sobre la función de la Comisión y Corte del sistema americano.
Por ello, va triunfando el mero alegato de que se trata de intervenciones a la soberanía, cuando en realidad la jurisprudencia interamericana y los instrumentos de defensa de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad en México. Pues, mejor dicho, no, exactamente. La Constitución mexicana tenía la característica que le llamaban, había constituciones escritas, no escritas, que estaban en este contexto. La escrita es que todos los ordenamientos estaban en la Constitución, todo estaba en la Constitución, a grosso modo, ¿eh? Un ejemplo de constitución no escrita es la Constitución inglesa, que son varias leyes en las cuales están todos sus derechos, habeas corpus, en fin, una serie de leyes que se fueron dando en el tiempo y que son sus leyes con las cuales se rigen los ingleses. Estaban como, y no eran, estas se reforman y se van creando solitas y se van incorporando a su sistema y las van tomando y dice, y estas son nuestras normas básicas. Lo que se hizo ahorita, nuestra constitución dejó de ser esa rígida en su momento que todo tiene que estar en la constitución. Ya todos los de ahora no es, ya nos parece, estamos entrando un poquito a esta que no digamos que no es escrita porque sí sigue siendo escrita, pero ya no está en este solo documento, ahora está en los documentos que reconocimos e incorporamos como tratados internacionales de derechos humanos. Estos tratados de derechos humanos, como bien lo dijo la maestra, que se convirtieron en un bloque de constitucionalidad, ya son varios, y estos conforman todos nuestros derechos. Y estos derechos tienen sus garantías nacionales y sus garantías internacionales. Es como que compramos un carro chino ahorita, digamos que están de moda, ¿sí? Eléctrico. Me dan garantía nacional, ¿no? Pero yo la voy a hacer valer y no tengo la pieza. Dice, pero se la puedo arreglar en China, en Pekín. Ah, correcto. Tengo garantía nacional y le puedo pedir la pieza. Si no la tengo aquí, se la traigo de fuera. No nada más, solamente las piezas nacionales. No, tengo garantías nacionales e internacionales. Si no la tengo, lo que sí me comprometo es que ese derecho nunca lo voy a dejar de proteger. Lo tengo que tener protegido. O pongo un ejemplo muy, pues, digamos, si yo voy a una tienda departamental, de esa que tiene nombre de equipo de fútbol de la Champions League, ¿sí? Y que es un puerto y del cual salieron el grupo más famoso del mundo, que son los Beatles. Si yo voy a esta tienda y compro un producto, el producto es el derecho. Y luego ya veo, bueno, ¿y qué compré? Un refrigerador. El refrigerador dice que tiene una garantía. La garantía me dice, en estas condiciones, si lo usa así, y tiene tantos años, esto le sirve para esto. Si se me descompone, voy a hacer efectiva mi garantía. ¿Y dónde la voy a hacer? Pues al taller. Aquí hay taller aquí tenemos de Wilford, de estas marcas, aquí los tenemos, y este es el taller. Esto funciona igual. El derecho humano, por ejemplo, la libertad, la propiedad, tengo el derecho. ¿Cuál es la garantía? Que no puedo ser privado si no soy oído en juicio. ¿Y cuál es el taller donde lo llevo a cabo? En los tribunales federales, en los jueces federales. Es igualito, voy a hacer valer la garantía. En la Constitución tengo mis derechos, mis garantías. Derechos, libertad, igualdad, seguridad jurídica, equidad, entre muchos. ¿Cuáles son las garantías que se tienen? Bueno, que nadie puede ser privado de esos derechos si no es mediante juicio, que nadie puede ser molestado si no es mediante orden judicial. Esas son las garantías. ¿Dónde se hacen valer? Esto lo vemos en las competencias, ante juzgados, ante tribunales electorales, ante tribunales federales, en fin, así está estructurado. Más o menos en ese contexto es como funciona. Pero tenemos que creer en eso, ¿eh? Si no creemos en eso y no me quieren hacer caso y me dicen que la ley, no me digan que la ley es la ley, pues ya se amoló esto.
Y en ese sentido, digo, la doctora Cindy Marco nos hace otra pregunta que quiero pues también incorporar y junto con otro cuestionamiento, nos dice que, pues bueno, la JUFED y otras asociaciones, perdón, presentaron alegatos sobre todo en materia laboral, y no se refirieron tanto a el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, y dice, y el servicio de la función jurisdiccional en México. Dice, de acuerdo a los plazos de este procedimiento, aún es posible que se presenten argumentos por parte de asociaciones de abogados y sociedad civil, y yo agregaría, ¿aún se puede hacer algo o estamos condenados por esta pandilla? Bueno, hay una figura que se llama amigos curis, que en los juicios de amparo se pueden incorporar o ante la Corte Interamericana cuando se lleven los casos. Yo ya estoy en una condición, yo presenté mi juicio de amparo contra la reforma constitucional del, 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 del año pasado, de septiembre del año pasado, en que se convierte, la reforma judicial no tiene nada para el mejoramiento de la justicia, ¿no? Es nada más el cambio de personal, punto, nada más. Presenté mi amparo contra eso. Y en el transcurso del juicio entró la nueva ley, la reforma constitucional, donde dice que no procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales. Cuando yo lo presenté, eso no estaba en la Constitución. Y ya al principio de este año entra en vigor eso. En este contexto, el juez de distrito señala y me dice, esta ley ya me impide seguir el juicio. Y en este momento, que esta ley ya no me impide seguir el juicio porque ya declara improcedente el juicio, te lo declaro inconstitucional. Digo, te lo sobreseo, que le llaman, no le voy a entrar al estudio porque ya estoy impedido porque hay una reforma constitucional que me lo hace. Esto me está dando la oportunidad que ya me fui a la revisión del tribunal colegiado. Si el tribunal colegiado ya me resuelve y me confirma, si confirma la resolución y dice que el juicio ya se sobreseyó, yo ya tengo la oportunidad de acudir ante la Corte Interamericana, bueno, primero a la Comisión Interamericana, a presentar mi caso para que se abra la instrucción y que ellos consideren si es pertinente y pasarme a la Corte Interamericana, porque yo ya agoté el procedimiento. Ahorita señalaban que por qué los temas son laborales. Bueno, una de las cuestiones que más se le alegan también, que son de la problemática, es que México aceptó la incorporación, la competencia de los tribunales laborales a partir de la firma de los tratados internacionales, del Tratado de Libre Comercio. Una de las condiciones para tener tratado de libre comercio en este caso, y de reafirmarlo en el caso cuando se hizo con Trump y la otra administración, fue que hubiera tribunales laborales. ¿Por qué? Porque teníamos una justicia laboral muy complicada, que eran las juntas de conciliación, que estaban atoradísimas, millones de asuntos atorados, ahí ya estaban guardados y no salían, se resolvían por la parte patronal, en la parte obrera y el Estado, y ellos llegaban y siempre se diferían. La justicia laboral tenía problemas. Dicen, yo firmo tu trabajo, yo voy a firmar el Tratado de Libre Comercio, yo no quiero tener problemas de que los juicios tarden 10 años. Aquí me lo resuelve rápido y en forma oral. Y cambió el sistema. Y entonces ahorita le dices, oye, violaste el Tratado de Libre Comercio, ¿con qué vamos a negociar si quitaste los tribunales laborales que eran parte del Tratado de Libre Comercio? Esa es una de las cuestiones que se están presentando. Espero que eso sea lo que comenta la doctora en ese contexto, ¿sí? Creo que es. Y la otra es, sí, se están alegando los derechos humanos en general de todo el sistema jurídico mexicano, pero este es un argumento precisamente que va con mucho peso, ¿no? Ahora, también hay muchos tratados, los tratados internacionales, con la Unión Europea, hay un tratado que le llaman la cláusula democrática, donde los países europeos no firman con dictaduras, no firman con autócratas, no firman convenios con este tipo de personas y tienen que tener una justicia, una democracia más o menos decente, ¿sí?
Y esto también puede acarrear que con, la, en la, con el mercado europeo también pudiéramos tener problemas con los tratados porque se está violando lo que se le llama la cláusula democrática. Magistrado, sin embargo, pareciera que todo lo que, el gran esfuerzo que pocos han hecho a nivel internacional en la defensa del Poder Judicial de México, pues como que no les importa acá, ¿eh? O sea, realmente como que lo ignoran, cada vez son menos, incluso los medios de comunicación que analizan el caso. Y bueno, pues el hecho, el ejemplo más obvio es este proceso que todos llaman una farsa muy chafa de la elección judicial, como la falta de idoneidad, por ejemplo, la tómbola, magistrado, o sea, una tómbola donde ya sabemos que pues todo se hizo mal, pero con trampa, como están acostumbrados, ¿no? O sea, ya tienen una lista, ya saben ellos quiénes van a ser. Y además se nota. Sí, o sea, hay videos donde demuestran la trampa que están haciendo. Entonces, pareciera pues que estamos ante un desastre muy obvio, muy público, y que ninguna voz, ni siquiera algún llamamiento internacional, no sé si con el TEMEC puedan tener algo de atención, pero veo algo inevitable, no sé usted qué piense. Ay, bueno, es muy complicado. Yo les puedo decir, yo tenía mi candidato a ministro. Me parecía, de todos los que se estaban apuntando, Ajá, se apuntó Roberto Gil Suárez, ajá, un candidato, senador, sí, diputado federal, funcionario, estudioso, muy buen abogado, un brillante abogado. Dije, y él dijo, me voy a apuntar, y no sé si yo me voy a apuntar nomás para sacar todas las deficiencias, para ver desde adentro toda esta cochinada. Dije, pues, este es el bueno. Al uno que sea una piedrita en el zapato. ¿Y qué sucede? Con con todo el palmarés, con todos los documentos, con todo lo que pudiera hacer, no pasó en el comité de selección del Ejecutivo y del Legislativo. Él no quiso entrar al judicial porque él dijo, yo quiero que del judicial precisamente estén todos los candidatos más idóneos porque son los de carrera judicial. Me voy a inscribir en estos dos para demostrar las deficiencias. Y ahí están las deficiencias. Lo cortaron por consigna, pues sí. Uno de los candidatos más fuertes, yo creo que el candidato más representativo ahora sí, de los jueces independientes que iba a haber, lo eliminaron, no pasó ni a la tómbola, no quisieron dejarlo siquiera la suerte que pasara a la tómbola, lo sacaron desde antes. Y veo unos perfiles, pues con todo respeto, no vamos a decir nombres, pero muy malitos, ¿no? ¿Sí? O sea, había gente que pasó y dice, este no pudo haber pasado si no fuera por, no sé, yo veo, si pusiéramos a debatir a la secretaria, a la asesora jurídica de la presidencia que está como candidata de la presidencia de López Obrador contra Gil Suárez, ninguno de los candidatos no le aguanta un debate jurídico a Gil Suárez. Y ahí están un montón. Uno los ve hablar y dice, no, por favor, ¿no? O sea, ahí encuentra uno esta deficiencia, ¿no? Es tristísimo todo esto. Esto nada más por señalar. Y todo lo que está señalando Roberto, ¿no? En este caso, ¿qué dice? Están seccionando, no que íbamos a votar por todos, pues resulta que los de telecomunicaciones los van a escoger ahí donde es, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, Iztapalapa, ¿no? En Iztapalapa, ¿no? Todos los jueces federales en materia penal
los van a estar concentrados en Puente Grande. O sea, esto es son para toda la República, no que iba a escoger mis jueces. Los jueces de materia penal federal los van a escoger en una parte de la República. Los jueces de materia tal, como los pueden escoger y además sin reglas, porque esto lo hacen o esto se le da la oportunidad precisamente al INE. O sea, no hay reglas. Esto se está inventando como va saliendo. Simplemente tenían que presentar 90 candidatos para ministros y presentaron 60 nada más, eliminaron 30 para entrar a la tómbola. Esto es en la presidencia, si no me recuerdo, y en el legislativo también. En vez de meter 90 candidatos, redujeron y quitaron los que no querían. O sea, esto es un cochinero. Y además, lo que estamos viendo, como señalaba, son perfiles, muchos que son o de políticos. Hay uno por ahí que luego se aparece borracho en las televisoras y que quiere ser ministro. No, no salió, ¿eh? No salió, bueno, No salió, siquiera. no salió. Siquiera, ¿no? Dios no es tan malo. Dios no es tan malo, o sea, sí. Pero sin embargo, pues para allá va la cosa, ¿no? Perfiles que sean afines y además en una elección que no tiene pies ni cabeza, como usted señala, me estoy enterando de que en una parte de la República se van a elegir cierto tipo de jueces y magistrados. Bueno, como yo, está toda la población, se va a ir a una elección en la cual la población no tiene la más peregrina idea de quién o por qué o para qué va a votar por alguien. Y además esto lo vamos a llevar también al ámbito local, porque también, por lo No, menos en está peor. Veracruz, van a hacer lo mismo e igual perfiles del mismo tipo. Bueno, Oaxaca, por ejemplo, fue el primero que llevó a cabo su reforma y instauró su reforma en materia jurisdiccional y la suspendieron porque no tenían la capacidad para organizarla. Pero aquí en Veracruz sí podemos. O sea, aquí en Veracruz está la elección ya local está, también, ya. Aunque no tengan, Oaxaca tuvo la honestidad. Miren, hay cuestiones, ¿por qué tenemos tanto problema? Para que el sistema penal acusatorio, como se implantó en México, se dieron 8 años para ir analizando, para poder ver el sistema penal. Nos metieron a cursos, tuvimos que ir a congresos, conferencias, clases. Se hizo hasta que ya se involucró al nuevo sistema penal, o sea, cuando pasamos del sistema causal al sistema finalista que se le llamaba en ese entonces, ¿sí? A estos, para pasar de este contexto a este contexto, se tuvo que hacer y nos metieron a estudiar. Y luego del final al que sigue, ya no me acuerdo, ahorita ya no estoy en materia penal, pero cambiaron y cada que se hacía un cambio del sistema se daban 4, 5, 8 años. El nuevo Código Nacional familiar, civil, federal, está para su implementación, para irse metiendo, para ver cómo funciona. Creo que son 4 años. O sea, para meter un nuevo procedimiento. Y este procedimiento de la noche a la mañana lo meten. O sea, se está experimentando. Vamos. Y luego, o sea, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, pues precisamente los transitorios, todos los derechos que están. Un transitorio debía haber señalado, por ejemplo, que se fueran ocupando las plazas de los que no tendríamos tanto problema, que sí lo es, pero bueno, ya no tendríamos tanto problema si el procedimiento dijera, cada plaza de los magistrados que se jubilen o se mueren o lo renuncien o los corran por algún procedimiento, será por insaculación. Perfecto. ¿A quién le violan su derecho de estabilidad? A nadie. O sea, ¿pero qué pasa? Voy a cambiar el sistema y digo, y todos los que están los corro. Pues a todos los que estás corriendo,
los estás violando sus derechos. Así de sencillo. Ninguna ley entra así. Generalmente los que ya tienen el derecho no se pierde, se va transformando y se va cambiando poco a poco, pero no de la noche a la mañana corro a todos, hago un procedimiento que no sé cuáles son las problemáticas que se están presentando. ¿Es electoral o es judicial o es de derechos humanos? Bueno, es de derechos humanos porque estás corriendo a los jueces. Ah, es que es electoral. Sí, porque a los jueces que están compitiendo, a los nuevos, pues los estás enfrentando. Estamos confrontando dos derechos. Uno de los derechos adquiridos que tenemos los jueces que estamos o que estábamos en activo, ¿sí? Y que nos están corriendo y que nos están violando. Esos son derechos adquiridos. Estos son una expectativa de derechos. Aquellos que quieren concursar, esos todavía no tienen el derecho, ¿no? Porque todavía no pasan siquiera un examen, o bueno, aquí no es un examen, una tómbola y una elección. Cuando ganen la elección, tendrán un derecho adquirido que me podrían competir contra el derecho adquirido que ya tengo yo. Lo que se pretendía con las suspensiones o que se detuviera el procedimiento es que estos no tuviera yo dos derechos adquiridos al mismo tiempo. Pero esto lo pude haber suspendido. En lo que veo la violación a los derechos adquiridos de los jueces que están en activo, suspendo para que estos no tengan derechos adquiridos en tanto no resuelvo este tema. Porque si llego y permito que tenga ya derechos adquiridos aquí y derechos adquiridos acá, tengo ya un problema. Por eso es que las medidas cautelares que se son, en este caso la suspensión, es precisamente para eso, que no se llegara a esto. Y es ahorita lo que tenemos un problema electoral de derechos, una expectativa de derechos contra los derechos adquiridos. Las medidas cautelares, para decirlo de una forma más o menos coloquial, es como que ustedes y yo, hay un filete que dicen, que Mónica me diga, es que es mío y ya se lo pagué. Ah, pues, demándamelo. Bueno, en lo que se lleve el juicio, si el filete no se dice en 3 días, se pudre, ni se lo come ella ni me lo como yo. Entonces, una medida cautelar es, en un momento dado, ni se lo come ella, ni me lo como yo, y lo voy a meter al refri. Y hasta que no termine el juicio, lo saco del refri y el que gane se lo queda. Si me gana Mónica, ¿sí? Pues se lo come ella. Si gano yo, pues me lo como yo. Esto es una medida cautelar. Poner que ni uno ni otro ya quieren. Esto era lo que se estaba pidiendo. Detener para que no tenga yo la problemática que se me eche a perder durante el juicio. Aquí, si yo permito que los otros tengan derechos adquiridos, hago un conflicto. Si yo detengo, puedo llegar al final y puedo decir, efectivamente, estos tenían un derecho adquirido que se les está violando, se les ampara. O no lo tenían, se les niega, que siga el proceso y nos quitamos el problema. No hicimos más que una ponderación y resolvimos con justicia. Pero ¿qué hicieron? Nos da lo mismo. El Tribunal Electoral dijo, esto no se detiene porque la justicia, y tienen toda la razón, la justicia electoral es de esta naturaleza y es que no se debe detener, sí, nomás que esta justicia que ellos están manejando está chocando contra la justicia de los derechos humanos. Y ahí es donde tenemos el problema. Si fuera meramente electoral no tenemos problema, pero estaban chocando y es lo que no se entendió. Magistrado, quiero darle voz a nuestra audiencia. Monse da Peña dice, esta reforma se va a caer solita cuando la gente empiece a ver la calidad de personas juzgadoras que tendrán. Me parece interesante porque sí hay que pensar pues en lo que viene, que pareciera inminente. ¿Y cuál sería entonces lo que nos podemos esperar pues de un poder judicial a modo, ¿no? Es decir, así lo estoy viendo. Pues, miren, aquí el procedimiento en México se había evolucionado. Yo le puedo decir, y yo soy producto de esa evolución. Yo nací en la quinta época, o sea, ya en 1957, soy del siglo pasado.
estudié en la sexta, séptima y séptima octava, en época, ¿no? Allá por 1970, 80. Y entré a trabajar precisamente en la octava época, antes de que la corte se transformara en 11. Yo para entrar a trabajar no había concursos. De alguna manera había se manejaba con ciertas recomendaciones, si se quiere, y lo voy a, pero así, yo tenía un juez que trabajó con el ministro López Contreras. Cuando llegó, yo estaba de secretario en ese juzgado, el magistrado Diego Isaac Segovia, al que le mando un abrazo y unos saludos, es jalapeño, pues yo no lo conocía. Bueno, nos conocimos en la escuela judicial porque habíamos entrado hace 10 años, una cosa así, y él evolucionó, llegó a juez y yo estaba de secretario. Resulta que me agarró confianza en ese contexto. Yo me puse a hacer muchos amparos. Había en ese entonces el impuesto al activo de las empresas y yo me los aprendí y me hice, modestia aparte, muy bueno para resolver amparo contra leyes. Y un día me dice, el ministro López, fui a comer con el ministro López Contreras, fuimos todos sus secretarios y va a hacer un concurso para a ver si quieren ser secretarios de la corte y para que vayan a hacer examen. Me tocó, voy a hacer el examen con él, paso. Excelente, era llegar con él y me dice, me va a hacer este proyecto, me da un expediente, dice, lo quiero en 3 días, rápido. Se lo entregué, me da otro, dice, necesito checó mi trabajo y se queda. Me quedé. La forma de elegir, pero yo ya estaba ahí con el ministro, la forma de elegir jueces era muy especial, le llamaban era de caballerosidad. Los ministros tenían generalmente 2 veces, dos turnos al año para nombrar jueces, ¿no? Por lo que haya, por defunciones, porque, en fin, cuando había bajas de jueces tenían o se creaban nuevos tribunales, y generalmente el rol era que les tocaba nombrar 2 veces al año. Perfecto. Y el ministro, había una especie de caballerosidad. Yo propongo uno, y si tú no me lo impugnas, yo no te impugno el tuyo. Entonces yo cuando el ministro me propuso, salí con 21 votos a favor del Pleno de la Suprema Corte. Un orgullo, ¿no? Pero no, de alguna manera los ministros, entonces el sistema también era un sistema, para cuidar todo esto, había un sistema que los ministros tenían en toda la República su zona de inspección, ¿no? Y luego los ministros ponían en su zona de inspección a los jueces que habían nombrado. No era bueno el sistema, era el que había en ese entonces. Fue hasta 1982, 84, ¿sí? Que se reforma, y cuando yo salgo de juez así nombrado, pero ya cuando se reforma cambia toda la corte y entra la reforma en que quedan 11 ministros. Se crea el Consejo de la Judicatura y ya el Consejo de la Judicatura empezó a hacer exámenes. ¿Por qué cambió todo esto? Precisamente porque el sistema no funcionaba, evolucionó, pero no fue destruyendo el Poder Judicial, se transformó en un tribunal constitucional con 11 ministros. Se pasó de una corte que había pocos asuntos de derechos humanos que se resolvían, si de alguna manera se habían institucionalizado los ministros y pocos amparos se veían contra el gobierno. Bueno, pues llegó la oposición y la reforma ya de los 11 ministros que quedan, empezamos a ver amparos contra el Estado. Esa reforma, cuando se creó la Suprema Corte y a los tribunales colegiados nos dieron toda la cuestión de legalidad y la Corte nada más resolvía asuntos de constitucionalidad y de leyes, cambió. Y la forma de designación también. Y esa es la que teníamos. Y se había venido evolucionando con una buena cantidad. Se manejó el problema del nepotismo también. Ok, de repente había abusos y había gente que tenía 10, 15 gente trabajando ahí. Llegó, y lo voy a decir, en su momento, el ministro Arturo Saldívar hizo un cambio y dijo que había acabado con esto, con el nepotismo, y sí movió. Llegó, quitó gente de aquí, quitó gente de allá, que no tuviera, para yo poder nombrar yo tengo 2 hijas abogadas y
no podían estar en una de mis hijas concursó y salió juez de distrito en materia laboral, pues no podía estar en esta misma ciudad. O sea, ella no le podían dar este lugar. Se tuvo que ir a Tlaxcala, o tenía Tlaxcala, o Pachuca, o otro lugar, ¿no? Yo no puedo tener al hijo de un compañero, o en su caso, tengo que dar las razones por cuáles, si pasó un examen. Ya se pasa por examen. Hay una lista de los que tengo que escoger. En serio, se acabó. Es que tampoco podemos quitarle el derecho a nuestros hijos de poder ser abogados. Ya no van a poder tomar la carrera judicial porque su papá fue juez, magistrado. No, pasan por examen. Mis dos hijas están en el Poder Judicial. Una entró por exámenes para ser secretaria y tiene mucho tiempo y se tuvo que ir a León. Inició su carrera en León porque había ahí un puesto, porque no era cosa que yo la recomendara aquí en Jalapa, ¿no? Hacer su carrera, no tiene derecho a hacer su carrera judicial si quiere, y la otra se tuvo que ir a la Ciudad de México y allá concursó en materia laboral, tuvo que presentar 3 veces el examen. Estábamos en pandemia, no funcionó la computadora, tuvo problemas, en fin, la tercera concursó para juez laboral y juez de amparo y llegó a las 2 al final y con la mejor calificación. Se le puede negar en ese caso y no ha habido ninguna cosa. Si tú aceptas a mi hija, yo acepto. No, sí llegaba a ver eso, pero todo eso, y sí lo voy a decir, con el ministro Saldívar, hizo esa reforma, dijo que ya no había corrupción y que ya no había nepotismo, que él había acabado. No puede ser posible que 2 años de la ministra esto se haya hecho un desbarajuste. Y no puedo haber sido así, no es así, porque quedó la institución que se creó, el Instituto de la Judicatura, la Escuela Judicial, es la encargada de llevar el procedimiento. Ahí se tiene que hacer exámenes muy rigurosos para ser secretario y para ser juez. Ya existen esos elementos. Nada más que ya quedó el estigma de un estudio que se hizo hace 10, 15 años en el que se detectó eso. Sí, se detectó eso, pero eso se estaba ya solucionando. Pero en fin, nada más cuentan las cuestiones a medias. El Poder Judicial se estaba depurando en sus sistemas. En eso estamos y para allá se iba. Esto es un retroceso. Totalmente, y pues quizás ahora lo que sea el único requisito a pedir para llegar a esos cargos, pues ser a ver quién es más abyecto con el régimen. Magistrado, pues el día de hoy vimos un acto que representa un simbolismo, pues macabro, creo yo, oscuro, en el que dos poderes concentrados en un solo régimen excluyeron a un tercer poder de la Unión y que es además el poder en quien recaía, bueno, se supone que recae, la facultad de proteger a la Constitución y lo excluyeron en la celebración de la Constitución. Estamos ante la muerte de la Constitución y cuál es el futuro inmediato que nos espera ante una elección de jueces, magistrados y ministros que no tiene de dónde agarrarse de la gente. Es muy probable que ni siquiera vaya a votar, que ni siquiera tenga legitimidad, pero que aún así la impongan, pues porque esa ha sido siempre la intención. Pues mira, exactamente esto es tristísimo. Y mire, como dice el artículo primero constitucional, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los derechos humanos de los tratados internacionales y sus garantías. ¿Saben cuál es la primera garantía que se tiene de protección de los derechos humanos? La división de poderes. O sea, es en la división de poderes donde se encuentra la primera garantía. Si no hay división de poderes, estoy en el poder absoluto y ante el poder absoluto no puedo alegar nada. La división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial es la primera garantía. Si ya no tengo garantía, no hay Estado de Derecho, porque estoy regresando al absolutismo. Estoy echando por la borda precisamente el artículo primero constitucional
el 49 que leíamos hace rato, ¿sí? Del poder, que precisamente que nos señalaba, la soberanía nacional reside en el pueblo, ¿sí? Todo poder dimana del pueblo. Y dice, es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática. El ejército, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. No se ejerce la soberanía, ninguno de los tres poderes, uno solo de ellos, ni el presidente ni el legislativo, tienen la legitimación o tienen el poder de decir que son la representación del pueblo. Se deposita en los tres, ejecutivo, legislativo y judicial, se dividió para su ejercicio y para su protección. Le quito, estoy desconociendo esto, estos dos van a hacer lo que se les pegue la gana y no va a haber que se los detenga. Por eso es que la Constitución ha muerto, como lo decía aquella editorial del hijo del Aguizote. ¿Sí? La Constitución ha muerto. ¿Por qué? Porque se acabó la garantía para su protección. O sea, los artículos, los derechos humanos que están en la Constitución sin garantía son letra muerta. Son como si estuvieran escritos en papel del baño. Punto. Así. En un rollito de papel del baño, ahí están escritos nuestros derechos. No tenemos garantía. ¿De qué te sirve un derecho si no tienes cómo lo puedes hacer? Es como el niño que está molestando al papá, papá, déjame ver la tele. Sí, pero no la prendas. O sea, te doy un derecho, pero no tienes con qué hacerlo valer, ¿no? Así es. Magistrado, le queremos agradecer muchísimo pues toda esta explicación tan interesante que nos ha dado esta noche y pues bueno, sí compartir la preocupación, la pesadumbre por lo que se avisoran como tiempos difíciles, tiempos oscuros para la República, pero pues en los cuales también los ciudadanos pues, algo tendremos que hacer, por lo menos seguir señalando aquello que está mal. Pues creo que efectivamente, pero no hay muchos, no hay mal que dure 100 años. Aguantamos 6, espero salir de los que vienen. Ha habido cuestiones prósperas. Algo de lo que es muy curioso, el porfiriato fue uno de los regímenes más prósperos, nomás que como la revolución lo venció o lo sacaron, pero dejó muchas instituciones, educación, la universidad, los ferrocarriles, entró la universidad, el petróleo, todo entró con el porfiriato, ¿no? Bueno, yo no veo ninguna institución o algo que se esté quejando, que se diga este legado, no veo legados a la posteridad de estos regímenes que estamos saliendo. En los regímenes del PRI, con todo lo que se puede señalar, el otro día pasa una por Ciudad Universitaria y dice, Ciudad Universitaria preciosa, pero la hizo Miguel Alemán. No sé, se le puede achacar cantidad de cuestiones de que hizo muchos negocios, pero ahí están las obras. Aquí, pues, tenemos un tren que no funciona, que se les descarrila, una refinería que no refina. No, en fin, no hay instituciones que pasen a la posteridad y bueno, ojalá que ya pase esto rápido. En fin, esperemos tiempos mejores y deben de haber. Ojalá que sí. Pues muchas gracias, magistrado José Manuel de Alba, por haber estado esta noche en La Clave. A y ustedes. pues seguramente volveremos a charlar de este y otros temas. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto. Hasta luego.